¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe hoy en este recorrido por la historia. Muchas gracias por sintonizarnos, pero sobre todo muchas gracias por permitirnos ser parte de su día, aunque sea un cachito, aunque sea unos minutos que esperamos sean muy gratos para ustedes. Para nosotros es muy grato hacer este programa, así que espero que usted lo disfrute y es mucho más grato cuando estoy con mis amigas, con mi amigo. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también muchas gracias, querida Pau, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Y también, pues, mi querido amigo Álvaro, ¿cómo vas? ¿En qué estado estamos hoy? Muy góticos. Muy góticos. Y ahorita va a ver por qué decimos esto de góticos. Vamos a empezar, porque hoy tenemos días internacionales muy interesantes. Es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Algo que cada vez venimos escuchando más como una prioridad en la agenda de los países, pero también de las personas, De las ¿no? personas, sí. Cuéntanos, ¿de qué va este día, Ana? Este día, bueno, como todos los días, la idea es hacer conciencia de la importancia de la biodiversidad en nuestras Bueno, no todos los días, vidas. porque ahorita te platico del Día del Mundo Gótico. Pero bueno, Pero bueno, este sí. Este sí. Este día sí es de hacer conciencia sobre la diversidad biológica. ¿Qué es la diversidad biológica? Se divide en tres. Está la que tiene que ver con los genes, Ok. la que tiene que ver con las especies y Ajá. la que tiene que ver con los ecosistemas. Estos son tres niveles Ujú. diferentes y a los tres niveles tenemos que conservarlos de diferente o de la misma manera, dependiendo de qué estemos hablando. Los ecosistemas tienen que mantener a las especies, ¿no? Ok. Y son los que nos pueden proveer de un montón de servicios ecosistémicos que nos ayudan en mantener la temperatura. Eso es un servicio ecosistémico. Eso es un servicio ecosistémico. Son los servicios que nos da la naturaleza y que yo lo veo así, que un montón de economistas dijeron tenemos que ponerle un costo porque si no la gente dice sigamos talando ese cerro para que si tiene árboles podríamos sembrar. Y entonces un montón de economistas dijeron vamos a ponerles como un costo a los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos justamente es esto, la captación de agua, cosas que no vemos, pero que son súper importantes para la sobrevivencia del ser humano. O sea, ya dejemos la supervivencia Pero, del a ver, planeta. déjame aterrizar un poco esto, perdóname, Álvaro, rápidamente. Rápidamente. Porque cuando hablamos de esto, ¿no? Me quedé como cómico por eso. Exacto. No, pero rápidamente, para aprovechar que Ana nos platique más de esto, porque a ver, hablas de preservar los ecosistemas, los diversos tipos de ecosistemas que hay y lo que esto implica y los beneficios que hay. A mí, ciudadano de a pie, ¿cómo hago eso? O sea, porque me dicen, es que tu huella de CO2. Huella de CO2. ¿Qué hago? O sea, sí entiendo, los conceptos a veces son demasiado arriba. Y yo digo, bueno, ¿yo qué hago? Yo, Carlos del Valle, ¿qué hago para reducir mi huella de CO2 hoy que estoy grabando este programa? Bueno, puedes empezar por no comer cárnicos diario, esa es una. O sea, uno o dos días a la semana, volverte vegetariano, por así decirlo, te hace bien para el cuerpo y además ayudas al planeta, porque la producción de carne es la que devasta más ecosistemas, ¿no? O sea, tener estos campos inmensos donde vas a tener quién sabe cuántas cabezas de ganado, pues esos son los que van devastando diferentes ecosistemas. Y entonces se ha comprobado que si tú, en vez de comer 7 días a la semana un bistec, 1 o 2 días. No como 7 días a la semana, pero ¿qué? Eso se lo digo de una vez. Como si la economía diera para tanto. Sí. Pero Bueno, pero comes un tibón todos los días. Pues, exacto. Bueno, la verdura ya también está carísima. También está también. carísimo. Bueno, Yo ser vegetariana. las frutas. es más caro ser vegetariano, Claro. yo creo, porque Está carísimo. Pero bueno, la idea es esa. La otra es tratar de no reutilizar, sino mandar a todos estos productos que llamamos basura, o sea, el papel, el cartón, todo eso reciclado. Bueno, eso sí hago más o menos, ¿no? Eso sí, ¿no? Y por ejemplo, esta cuestión de que está Aquí usamos papel reciclado está muy de moda, ¿no? De estas fast fashion, que son todas estas tiendas que venden un montón de ropa y que toda esta ropa pues o no se vende y es desechable, ¿no? Se rompe a los 2 segundos. De 2 puestas. Aunque en México, la verdad es que sí tenemos mucho la cultura de la reparación y de la donación y del reuso de la ropa, ¿no? El de
Yo tengo amigas que tienen hijos mayores, me pasan Yo la nunca me he ropa. comprado algo para usarlo 2 veces, ¿eh? Yo lo uso 2 años, 3 Pero en años, España 4 sí años. se ha vuelto un problema. Y en el Estados fashion, ¿no? Unidos sí. España es es como que impresionante. la cuna Sí. del Yo he fashion. usado no menos de 20 sacos de estado más o menos del Forge desde la adolescencia. Desde la adolescencia Yo creo que compartimos no sacos. más. Por lo menos para entrevistas de trabajo y ondas de business así donde quería verme fresón. Ahí está, mira, asaltaba su Co- armario co- porque ya me parecía que ya estaba comprando compartimos yo. sacos desde A mí hace me mucho. pasa ropa a mis primas y yo le Ujú. paso a mis primas. Entonces, aquí sí se usa mucho, pero pues en muchos países Sí, como Estados España Unidos. tiene un problema con España es un el problema fast fashion, serio. ¿no? Ajá. Sí, Y hay- bueno, tenemos un basurero gigantesco en que Atacama. ahora te voy a de decir, ropa. ahora hay todo un tema, por ejemplo, en un mundo ahí, en un mundillo en el que a mí me gusta asomarme, que es el de las carreras. Ujú. A mí me gusta correr, carreras atléticas, de 10 kilómetros, 20, lo que sea. Carreras de a pie. Carreras, sí, carreras de... Sí, las de los correr. pobres que Sí. corren en el suelo, no van a creer Sí. que las de No, Carlos. no van a creer que me compre un Fórmula 1. ¿Y sabes qué? Ahora hay todo un cuestionamiento, porque cada vez que te inscribes en una carrera, ya está como muy El paquete. el paquete. Y el paquete es un costalito, ¿no? Un morralito Ujú, que nunca usas, más que ese día de la carrera, quizá, y una playera ujú. conmemorativa de la carrera. Todos los que corremos, pues yo puedo tener un altero así de playeras que ya no uso. Y entonces hoy sí hay, yo veo en los grupos de corredores un tema de, oigan, ya tendríamos que pensar como para qué queremos más playeras, como para qué, mejor bajen el costo a la carrera y ya no me den playeras, ya todos los que corremos tenemos así de playeras. Y no es que yo diga, ay, me voy a poner la de la playera del año pasado, ni sé cómo era, o sea, la uso ese día y para no mí la pasa a vuelves a ser usar. una más de 100 que tengo para entrenar. Podría tener 5, no 100, y debo tener por lo menos 40 playeras de esas. Sí hay un tema Sí, ahí. hay un tema. Sí. La otra Bueno. que podemos hacer es cambiar focos, ¿no? Los Ah. focos por focos LED. Aquí no los hemos cambiado. Bueno, los focos de tele sí, Sí, pero los de los la, de la, los de la biblioteca biblioteca no no. se han cambiado. Ya Pero bueno, vamos a- Pero los tenemos apagados. Voy a regresar a la esfera donde me dejaste así. A ver, venga, mi Álvaro. Para hilar dos temas. Precisamente lo que decías hace rato de las abejas, hablando de la biodiversidad y qué podemos hacer, No matar abejas. no matar abejas. De entrada. Porque por las abejas hay una biodiversidad de Claro. plantas, en las cuales tendríamos nomás flores y frutos. La Ahí se les lavanda, dejo. por ejemplo, ¿no? La Tener lavanda. lavanda en casa ¿Ah, sí? ayuda Ayuda a las mucho. abejas. Pero no, Banda, pero no banda, la sí. banda norteña, esa no. No, esa. La moradita. La La moradita, banda, la la que banda. huele rico. Ah, sí. Sí. ¿Sí? Atrae a las abejas. Y esa se da Sí. fácil, ¿no? Esa no Sí, es de en mucho... casa se No, puede. y también se tener. puede, por ejemplo, para, bueno, la Ciudad de México, no sé si para Tijuana, yo me imagino que también, hacer estos pequeños hoteles de insectos. Ujú. Es una cosa, Hoteles de insectos. es una cosa muy bonita, es una casita Hostal la típica- insectos. hostal de Ah. insectos. Y la llenas de tronquitos y demás, y entonces muchos insectos encuentran refugio en una ciudad donde no hay refugios para Hoy, abejas solitarias. fíjate que justamente venía abejorros. platicando Ajá. con María. Insect B&B. B&B. Venía platicando con María, Sí. que mi hija, pero también usted sabe que es la productora de este programa. Y justo veníamos hablando del calor que está haciendo ahorita en Ciudad de México, aunque Álvaro diga que no, porque viene de La Paz y que ahí es un infierno. No, y todos mis amigos y los que nos ven en el noroeste, no se diga mis amigos de Mexicali. Bueno, cada quien sus infiernos. Ya este es el saben, nuestro. ya saben. Pero Este fíjate es que me horrible. venía Nomás les diciendo, comparte esta sonrisita de, ya saben los chilangos, y todo sé qué. pero me venía diciendo María que tiene razón. Hace muchos años era Hace sí. muy pocos años, era muy común encontrarse en un jardín, en tu jardín o en un parque, estos bichitos, ¿cómo se llaman estos? Los Willys. Ah, los Willys. Los Willys famosos, Son, ¿no? Que ajá, son chinches, unas chinches de árbol. ¿no? Pero agarrabas una piedra y había O sea, cinco. levantas una piedra y veías Hace esos, menos 6 años no veo uno. y hoy ya no hay. Sí, de El hecho, el calor quizá, tal vez, ¿no? de hecho han disminuido ¿verdad, las no? poblaciones de insectos. Es una de las grandes alarmas entre los científicos, porque tú te debes acordar, María, ¿no? Pero tú ibas por una carretera y a cada rato te tenías que parar en una gasolinera a A limpiar los el vidrios. parabrisas. Claro. Ahora tomas una carretera y está a lo mucho tienes 1 o 2 insectos que chocaron. Sí, Eso tiene que ver Pero con es la más fácil que sea disminución. una malteada de un camión que un abejorro. sin duda. Sí, exacto. sin duda. Bueno, vamos a seguirle a los Muy bien, días de... sigamos. Sí. Porque llevamos un renglón. Un renglón. Y podemos seguir. Es el Día Mundial, fíjese nada más qué día tan bonito, Día Mundial del Pac-Man. Y eso, sí, y eso para nosotros, para mi generación, la de Álvaro, fue todo un descubrimiento. O sea,
una No, fue una pelotita que revelación, comía fue- puntitos y que tenía que huir de los fantasmas, pero que luego comía poderes y podía perseguir a los fantasmas. Uy, qué cosa, ¿no? Me voy a hacer en la cápsula del tiempo. Miren, todavía los 70s fueron una década muy orgánica de madera, de cosas impresas. Con el Pac-Man inicia realmente la era digital. Inicia la era de los juegos de video. Antes de eso estaba el Poc-Tapoc, que no emocionaba a nadie. Sí, no. Pero Era una barrita de tac. a nosotros nos tocó, porque somos exactamente la misma edad, del mismo año, justo en primero de secundaria. La edad de la vagancia. De hecho, yo iba a la secundaria en Bucareli muy cerca de las Chispas Insurgentes, que fueron la capital nacional de todas esas cosas. Ahí estaban todos los juegos antes que Así le librar. decíamos a lo que en Estados la Unidos dicen el arcade. El arcade, sí. Aquí le decíamos el chispas. Por ese ¿Por qué? negocio. No sé, pero así se No, decía el por ese chispas. negocio, por ese. las Chispas Insurgentes. Está en la glorieta Insurgentes en Liverpool, del lado de la zona rosa. Ahí donde era lleno, es creo que un casino, pues claro. Todo lo que haya gente que ahí fue a jugar Y juegos ahora de sigue video y jugando. ahora ahí sigue gastándose la pensión, pero bueno. No, toda una época, ¿eh? Y bueno, hasta una canción que llegó a primer, bueno, el top Bueno, hubo 10 hasta en una Estados película Unidos. de Pac-Man. Pac-Man ¿no? Fever, sí, bueno, Sí. eso ya fue mucho después. Sí, sí, muy Pero en su reciente. momento la fiebre del Pac-Man también, esa es otra cosa, que fue la primer fiebre generada por un juego, algo que normalmente solo pasaba más bien con películas. Y que además hay que decirlo, en ese entonces no es como ahora. No Ujú. teníamos todo mundo una consola en la casa. Íbamos a la farmacia a echarle monedas a una Sí. maquinota Ajá. y a veces íbamos a la farmacia, porque no teníamos monedas, a ver cómo los demás jugaban. Y nos divertíamos tanto y nos entusiasmaba tanto que alguien rompiera un récord como si tú lo rompieras. ¿eh? ¿Cómo reconocías a un vago a principios de los 80? Tenía su nombre en una maquinita. Tenía sus iniciales arriba. No, Sí, no, claro. no. Entrabas y le pegabas a todas las máquinas y le apretabas a ver si no caía una moneda. Y sí, Sí, alguna caía, alguna caía. alguna. Eso era la vagancia. Hoy es el Día de los Mundial 80. también. No había celulares. No, claro. Hoy es el Día Mundial del Gótico. Yeah. No del Así arte es, gótico, no. no de La arquitectura gótica, no. de esta como, ¿cómo le No. llaman? Subcultura alternativa urbana, en Ándale. donde hay que ver lo bonito y la belleza en las cosas Sí. oscuras. Ándale. Así es. Se celebra desde el 2009, nace en el Reino Unido y bueno, fue una iniciativa de dos DJs, Martin Oldgott y Cruel Britannia. Y se ve tanto en la literatura como en la música, o sea, Ujú. se ve en todos lados, ¿sí? Sí. ¿Y por qué en mayo? Porque fue durante el mes de mayo cuando se estaba escuchando este tipo de música en la radio de la BBC. Ah, Es por un programa de 6. precisamente, ¿cómo me encanta? Te ¿Qué? felicito. Cuando ya alguien hace la investigación, Ah, y sería a está finales de todo los el años contexto, 60. sí. a finales No, de los 60. en realidad la subcultura Sí. gótica que se deriva del dark son Del así dark. como primos. el Pero dark no es podemos oscuro. confundirlo, ¿no? Porque es... Pues en realidad están muy hermanados. Surgen a principios de los 80s en un lugar de Londres que se llama Batcave. ¿Cómo? nada que Pero ver si con esto se Batman. celebra a finales de los 60. Pero la subcultura gótica como tal, como la conocemos hoy en día, sobre todo la relacionada con la música, con la moda, con pues esta es una subcultura, que además tiene su vertiente electrónica, el agrotech y todo eso, el cybergot. Sí. No, es un hongo de corrientes y de subculturas, una dentro de la otra. Pero en el Batcave a principios de los 80s, lo mismo ponían a Siouxsie and the Banshees en The Cure, que es un dark, pues digamos, conocido más comercial, ¿no? O sea, The Cure, ¿quién no conoce The Cure? Hay también un tech noir, la faceta más oscura de Depeche Mode, de New Order, todo eso también ya estaba ahí desde el principio. Y luego empiezan a salir bandas ya estrictamente góticas. De hecho, andan mucho de regreso. Viene Sisters of Mercy, acaba de estar, bueno, yo vi a The Mission hace poco, y acaba de estar también Cymox, que Ahora, son pero- los que inician el gótico electrónico. Pero en el más que una, 85. o sea, una de las manifestaciones del gótico está en la música. Sí, sí, Pero Pero en la hay pintura, literatura, en la hay- pintura también. Ajá. Claro, sí, sí. Y- La forma de vestir. Y claro, Sí. y la moda, ¿no? Que no podíamos, o sea, bueno, esa es una duda. Mm. Según yo, no podemos tampoco confundir en la forma de vestir con lo que entendemos por dark, ¿no? por Actualmente. Es que mira, ahí sí o el dark, por emo, ¿no? el dark, y por eso hay quien data todo esto de los 60s, a la primer banda a la que le dijeron dark fue a los Doors, y estás hablando de 1967. Y si tú oyes The End,
de su primer disco, pues total oscuridad está en el tema, digo. Entonces, y bueno, oscuros cualquier cosa y vestirse de negro todo el tiempo y todos o los arquetos son así, pero es una tribu amplísima. Sí, porque no solamente estos no se especifican solo en el tema de la muerte, ¿no? Que es muy de los darks. No, espérate. Y a todo el esoterismo y no, es que en realidad es un estilo de vida ya para muchos. Bueno, ¿no? vamos a seguirle porque les tengo una Si no, noticia. acabamos hablando de los arcanos Llevamos aquí. dos renglones. No, 3 efemérides. Y nos quedan 5 Bueno, no, 3 3 días. días. 3 10 días. días. Bueno, Y 3 nos días. quedan 5 minutos. Y Bueno, nos pero- quedan 5 Un minutos. saludo a toda la comunidad gótica de la Ciudad de México y de Tijuana también, del sótano del Iguana y hasta del Zacazonapan, a toda la Rebo, al Bizarro. Ustedes saben quiénes son y cómo se reconocen. Pero ya, Un saludo. Un saludo. saludos. Amplísimo. Vámonos a avanzar. No Muy mucho bien. porque nos vamos a ir al año 12. Al año O 2. sea, tampoco es que, ay, cómo avanzamos. Pero me cae, me llama mucho la atención que en el año 12 en China se registra una lluvia de meteoritos. Y cito, no sé a quién cito, pero está entre comillas, por lo tanto yo digo cito, a algún chino que escribió Algún algo. chino que escribió O sea, algo. Vaya alguien usted. escribió algo en alguna Alguien parte. escribió algo y llegó hasta nuestra época y sus relatos decía, cayeron meteoritos, algunos grandes como palanganas, imagínate, y otros como huevos de gallina recién cesaron al atardecer. A ver, pero ¿qué es esto? Demasiado poético, ¿no? Bueno. Lo fabuloso es que en el año 12 los chinos ya tenían una palabra para meteorito. No, seguro. Y palangana. ¿Qué palangana? Que para Fíjate ellos eso. era el año 3700 y qué hubo, ¿no? Sí, sí, ellos En van. ese momento, porque A ver, andan ¿qué ahorita sabemos de esta Estuve lluvia de buscando a ver meteoritos? de qué trataba y de qué... Y la única frase que encontré fue justo esta que nos puso María, pero luego me puse a buscar un poco más Autor así. desconocido. Autor por desconocido. supuesto. Un poco más sobre Ujú. cuándo son estos meteoritos y cuáles son las lluvias más importantes de meteoritos. Y me encontré que en como los siguientes es en el año 193, o sea, otras más, ¿También en China? también en China, Ah, y también en Europa y demás, porque tienen que ver con las Giónades, ok. que son una serie de meteoritos que caen a la Tierra recurrentemente porque la Tierra, al hacer su elipsis, entra en como lluvia de asteroides una vez al año, ¿no? Se llaman Gemínades, perdón, no Giónades, Gemínades, porque van hacia la constelación de Géminis. Ajá. Ajá. Ok. Pero lo que está interesante es que parece ser que no son meteoritos como otros meteoritos que han caído, que son como de las colas de los cometas, Como ¿no? de huevos de avestruz o de Exacto. dinosaurio, ¿no? Exacto. Sino que eran de un asteroide muy, muy grande, que por alguna razón se salió de la franja de asteroides, se cree que por cuestiones gravitacionales y que Plutón lo sacó y etcétera, etcétera. Una cuestión astronómica muy interesante. Y se fue como navegando hacia el Sol. Al acercarse al Sol, el calor del Sol lo rompe, ¿no? Lo fracciona Expande sus gases internos. y se forman todos estos meteoritos que caen a la Tierra cada año, ¿no? Cuando pasa por ahí la Tierra. Pero lo curioso es que además tienen colores, porque como es un meteorito y es una roca sólida, por así decirlo, pues tienen diferentes elementos. Y entonces si tú ves la lluvia de meteoritos, se ven rojos, azules, verdes, por la cantidad de elementos ¿Tú que has visto tienen. meteoritos? ¿Han tocado un meteorito? Yo he tocado unos que están en el En museo centro, de... ¿no? En el centro. Sí, en el museo, en el Palacio de Minería. Ajá. En el centro hay unos meteoritos. Sí, sí. Precioso. Y me llama la atención, es metal sólido. Sólido. O sea, es Es un... como tocar una estatua de bronce. Sí, Y hay sí, otra no, sobre no, insurgentes, sobrevives a la así. altura de Félix Cuevas. Hay uno que cayó ahí y ahí lo dejaron. ¿Dónde? ¿Dónde está Insurgentes y Félix Cuevas? El ¿Por Liverpool. Galloso? Más hacia Insurgentes, Ujú. ahí hay un meteorito a mitad de Insurgentes. ¿Cómo? Es un meteorito pequeño, es como de este tamaño. Pues pequeño, esa cosa Bueno. Bueno, sí. Pero no es tan grande como el del museo de... No, esas son unas piedras como muy el de grandes. minería, esos ¿Como son cuánto, enormes. como cuánto me diría? Ya nos queda un minuto y ya vamos a desperdiciarlo en esto, porque ni vamos a traer otra cosa. Bueno, no desperdiciarlo, pero ocuparlo en esto. ¿Como cuánto me diría? Digo, casi una tontería, igual ni hay un estimado. ¿Como cuánto me diría el meteorito este que cayó que extinguió a los dinosaurios? Pues Chicxulub, o sea, el cráter, 1,5 kilómetros, ¿no? mide como 1,5 kilómetros.
No necesariamente el meteorito tiene que haber medido 1,5 kilómetros, Porque eso es el cráter. porque ese es el cráter, O sea, es la caída. a lo que voy es un meteorito de 400 metros Además, de diámetro una cosa puede es- causar una tragedia. No, ¿no? sí, O sea, ya con eso- es Es una bomba atómica. De hecho, son 10 bombas atómicas. Y además, una cosa es lo que mide, pesa un meteorito al ingresar a la atmósfera y al llegar Ujú. a la superficie, porque Se va- algunos se desgastan más se que va otros. gastando. Depende, de hecho, precisamente de su Lo que ya se contenido nos gastó mineral. es el tiempo, mi querido Álvaro. Como siempre. Vamos a Este regresar programa a siempre- hablar de efemérides porque hemos hablado de todo. Eso era este programa, ¿verdad? Sí, Ya, de una. ya hablamos de una, pero hacemos una pausa, estamos de regreso con usted. Estamos de regreso aquí en 24 minutos en la historia. Yo le he platicado que este programa pues lo grabamos para usted. Hoy que lo estamos grabando aquí en Ciudad de México hace un calor, un calor. Yo sé que si usted nos está escuchando en Mexicali se ríe de nosotros, si nos está escuchando en La Paz se ríe de nosotros. Los chilangos somos así, chillones, hombre. Pero me platicaba Pau que el mayor calor que ha sentido en su vida fue en Sevilla, Fue en Sevilla. por la humedad. La humedad. Del- ¿Cuántos grados? 47 grados, pero la humedad del río Guadalquivir, no. Qué una cosa, cosa- ¿no? No podías. Y le voy a decir por qué estamos hablando de Sevilla, tampoco es que nomás. Es que un día como hoy, en 1652, la ciudad de Sevilla, especialmente en el barrio de la Feria, se presenta una sublevación debido a la escasez de alimentos y a la inflación. 1652 ya traían broncas de inflación. Y ya le decían así. Sí, qué raro, porque es un término económico muy... Sí, a mí se me hace como de Adam Smith para acá. Exacto, O sea, como de bueno, muy actual. sí, lo estamos adaptando. No sé si por la inflación o por la carestía en general De alimentos. de alimentos. Y De eso la hizo- subiranza. Sí, lo la que pasa es que prestancia. no fue un buen momento, además histórico, en el contexto de España, porque es cuando el Reino de Portugal se separa. Unos 3 años antes en Sevilla hubo una epidemia de peste. Entonces, No las traían con ellos, ¿no? Traían una Bueno. rachita. Y todo el Nada, oro y la no. plata que se estaban llevando a América no les alcanzaba a los pobres españoles Sí. para vivir bien. pero el problema aquí con la peste fue que la mitad de la población murió. Entonces el campo se abandona, Ujú. se cambia el valor del vellón, que era la moneda, Ahí la está cambia la inflación. Felipe IV. Entonces se suben los impuestos, todo es Ujú. muchísimo más caro, no hay quien trabaje el campo. Entonces gremios, sobre todo los artesanales, dijeron, ¿qué es esto? Y van y exigen y empiezan toda una sublevación. ¿Para qué? Pues para arreglar esta situación. Y finalmente, después de varios encuentros muy desafortunados, lograron que se disminuyeran los impuestos, lograron más o menos controlar el precio del trigo, porque aparte ya lo tenían que importar, porque Fíjate pues había abandonado el campo, pues pobres sevillanos. Y todo esto fue el grito de viva el rey y muera el mal gobierno, ¿no? Finalmente, sí, a los cabecillas que llevaron a cabo esta rebelión los acabaron ahorcando. No, bueno, sí, Por me supuesto. puedo- Y después me puedo a los imaginar. que detuvieron presos, pues sí tuvieron que dar una amnistía general y pues entender la situación del pueblo, ¿no? Entonces, pues sí. No sé si ya usaba el término inflación o no, pero el fenómeno de que Sí, ya esperaba, pues, ya el se fenómeno daba, era un ¿no? fenómeno de inflación. Exacto. No, es que en realidad es un fenómeno de devaluación generada por el gobierno, cosa que pasaría en muchos lugares. No en muchas generada partes. por el gobierno. Bueno, por el rey, es que intervenía No, en la Pero moneda. también no, afectó porque una no- situación Una sanitaria, pandemia. o sea, la porque, peste, porque bueno, sí. murió la gente, Sí, no claro. se pudo cultivar el el trigo. campo. Sí. O sea, no es una situación generada por el rey, es una situación No, pero es generada que hay que por- recordar que las monedas en ese entonces sí dependían estrictamente de su contenido en metal. Sí, claro. Entonces cuando le cambian, porque si entendí bien, cuando el rey, porque solo la Casa Real podía hacer algo así, que cambiar la composición de la moneda sí genera una devaluación. El de facto. valor, Sí. Sí, sí, claro. Felipe IV Claro, lo cambia, antes no había un pero- banco central
hoy tenemos un billete que no es más que un pedazo de papel, en el mejor de los casos, porque ahora tenemos Plástico. depósitos en, De plástico. bueno, sí. depósitos en Pero banco, que se que es una supone cuestión que como está de fe, que ahí está. representado por un pedacito de oro en alguna bóveda No, no, de ya algún no. lugar. No. sí, ya La economía del el mundo ya patrón oro no es se el patrón perdió. oro. Pero hoy la moneda es una cuestión de Como confianza. imaginarios. Ajá. La O sea, economía es yo un tengo- Es Monopoly abstracto. y las bolsas Yo de valores tengo la más, confianza. Es un juego de Monopoly. No, bueno, no es tan sencillo, pero a ver, yo tengo la confianza de que la cifra que yo veo en mi cuenta de banco Está ahí. es abstracto. totalmente abstracto Sí. y que yo Dinero voy es a ir hoy a abstracto. comprar algo, Y te lo puedes voy a comprar. comprarme un refresco, Y voy a mis sacar una 26 tarjeta pesos sí me y alcanzan. voy a comprar, y ese señor también tiene fe de que el banco le está diciendo, sí, está bien, paso 26 pesos de acá a tu cuenta Bueno. y me da el refresco. O sea, es una cuestión, antes era Sí. este peso No, esta pesa moneda que tantos era, gramos de oro que era esa o aleación de plata. de plata y de cobre, y que bueno, fue la moneda hasta que llegó el euro. Sí, Ese claro. era el vellón, Sí, ¿no? claro. Entonces, se convirtió en la peseta. Pues mira, por darnos una idea, en el mercado global de dólares, ¿sí? La relación de dinero, ¿sí?, que está impresa como dólares es 0.003%, y quien más dólares físicos tiene es China. Los están coleccionando desde tiempos de Mao. No, de veras, la reserva física de China de dólares es como de 3 trillones, ni los gringos tienen tanto. ¿Por qué no los necesitan? ¿Por qué? Porque casi la mitad está en bonos y papel y el resto es electrónico. Son bits. Por eso el riesgo de, por ejemplo, la Bitcoin. no, hay algunas teorías de que manchas solares o actividad así podría borrar los registros Ya. electrónicos, porque generaría un caos precisamente de esto. De, oye, yo tenía tantos bits que eran dinero aquí en mi cuenta, sí, pero ¿sabes qué? Hubo algo, se borraron todos los registros de nuestra memoria, no podemos probar que los tenías o los tuviste. No, pero no es así. No, no tanto así, No no. funciona así el sistema monetario mundial, no. No, Pero eso No, tiene un dato curioso. no se asuste, no le haga caso a Álvaro. Y vamos a escuchar un dato curioso. Sí. Ven que las monedas tienen toda una serie de rayitas en su, En su en circunferencia. su circunferencia. Y eso Era es para no robar, ¿no? era para no robarlas, Para no porque limarlas. justamente las limabas Sí, sí, y entonces les quitabas parte del peso y eso lo podías, sí. si vas limando varias, pues podías luego hacerte otra moneda. Y entonces les pusieron esas rayitas que ahora se siguen usando, las Sí, monedas por siguen teniendo tradición. por Sí. tradición, ya nadie lima monedas, ya No. no valen lo que era el oro. Pero bueno, esa Bueno, hace unos días, ya nos vamos a ir ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, ya que estamos hablando de monedas, hace unos días, un mes tal vez, un poco más, no más de un mes, el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos anunció que va a dejar de producir el níquel, el Sí. penny, Wow. porque esa moneda de cobre, que incluso nosotros cuando íbamos a Estados Unidos buscábamos unas máquinas que las troquelaban y te hacían sí. una Que ahorita monedita. en México hay de un peso, muy Sí, bonito. bueno, esas monedas, el penny, la va a dejar de hacer porque cuesta más hacerla Sí. que el valor Que el de valor. un Que centavo, vale. ¿no? Yo me acuerdo Cosa que me que pasó en regañaron en México. Seattle por pagar, ya me iba yo de Claro. Seattle. 40 Tenía yo un- dólares con... había yo comprado un pan o algo así y pues pagué con pennies. Pues, Y bueno, estaba furioso. Pues furioso estará, pero dinero es dinero, Pero ¿no? ya es dinero. Y aquí no nos sirven. Y aquí hay que no me servían de juntarlos nada. para- Exacto. sí, claro. A mí cuando me chocas, cuando me dan esas monedas, ya no sé si estén las moneditas chiquititas de 5 centavos. No, 50. No, 50 No, centavos. había Sí, unas de sí, 5 había centavos unas de- y de ahorita 10 las de centavos. 50. las de, Ay, no, 5, pero- las de 5 y las de 10 las dejaron de circular hace un rato. Pero Ay, cuando te 50 daban esas sí. moneditas. 50 era- sí, pero siguen siendo súper pequeñas. Sí, No, chiquititas. bueno, ya nos quedan unos minutos. La verdad que no sé qué hablamos este programa. Tenemos 3. 3 minutos. Escoge una. Vamos a hablar del fallecimiento de Víctor Hugo. ¿Les gusta? Nos Bueno. gusta. Sí. En 1885 muere Víctor Hugo, este poeta, dramaturgo, novelista del romanticismo francés, Ujú. que, pues, que es considerado, por supuesto, uno de los grandes de las letras francesas y de Bueno, las letras universales. Luto ¿no? Los nacional. miserables. Luto Es de A los los nacional. miserables. 83 años. Mm. Claro. Sí, claro. Y miles de personas acudieron el día de su funeral para rendirle homenaje en París. Creo que es de los pocos de estos grandes, que cuando mueren, su gente, su país, tiene conciencia de que murió un grande, porque
estoy yo pensando, por ejemplo, Shakespeare no fue así. No. Tampoco fue así Cervantes. No, pero es No. que el O sea, rol del escritor como tal en la sociedad y la fama del escritor, pues no. Eso es algo realmente ya más como de este umbral de la era industrial para acá. sí. Porque Mark Twain, por ejemplo, sí genera esto. Ahora están los de culto como Alan Poe, que aparece muerto en un callejón, ¿no? O sea, Pero digo, a mí me gusta y mucho pasan- Mark Twain, pero sí. pues no está en No, esta liga. pero era un Está en rockstar, otra no, sí, liga. era muy conocido y cuando No, no, fallece sí. sí hay No, un pero esto luto. es así a Pero nivel no, pero esto es, universal. Estamos hablando de los Sí. 4 o 5 grandes. Molière, Exacto. Víctor Hugo. O sea, a mí me Shakespeare, encanta Mark Twain. Cervantes. Aquí Alejandro tenemos las Dumas. obras de Mark Twain, ahí están atrás Ujú. tuyas. Sí, cómo no. O sea, a mí Tom me Sawyer. encantan. Tom Sawyer es lo máximo. Me Sí, marcó, sí. a mí mi infancia me marcó Tom Sawyer. Sí, a mí también. Yo quería ser Tom Sawyer, todos querían ser Batman, Superman, yo quería ser Tom No, Sawyer yo a porque mis era un vago, ¿no? alumnos, a mis Sí. alumnos, civismo y ética, se las doy con las caricaturas de Tom Sawyer, con Maravilloso. lecturas de los episodios de Tom Sawyer. ¡Ay, qué maravilla! Y les fascina. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Si No. usted se pregunta de qué hablamos en este programa, De tampoco eso. tenemos mucha idea. Pero espero que le haya Pero es que es gustado. jueves. Si a usted que le gusta el fútbol y que ha seguido el torneo y que sabe esta llegada de Cruz Azul, su rivalidad con el América, solamente me despido con un efeméride. En 1927, un día como hoy, se fundó el Club Deportivo Cruz Azul. Cruz Azul. El equipo del pueblo, de la cooperativa, y Los por eso cementeros. Los los cementeros. cementeros ¿no? del Cruz Azul. Bueno, pues muchas gracias. Ana querida, muchas gracias. Muchas gracias. Pau, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. María, gracias. Y gracias a usted. Espero se le haya pasado bien en estos minutos de charla histórica que hoy sí nos llevó por rincones insospechados. Pero mañana tenemos otro viaje y lo invitamos a que nos acompañe. Hasta luego.